Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. De todos los objetos perdidos a lo largo de la historia humana, ninguno duele más que los libros. Es imposible saber cuántas obras se han extraviado con el paso del tiempo. Pero lo cierto es que la humanidad ha perdido libros de un inmenso valor artístico y filosófico. Obras de Shakespeare, varios tomos mencionados en la Biblia, incontables obras del mundo clásico y cientos de poemas, obras y hasta novelas de autores modernos. Es triste decirlo, pero es verdad. Ahí, entre el polvo inclemente del tiempo, se ha quedado buena parte del conocimiento humano. Estas grandes obras se han extraviado por la negligencia de quienes debieron preservarlas, por caprichos del autor o sus descendientes, por simple y llana mala suerte o por censura de autoridades religiosas, como lo ocurrido en el aberrante episodio conocido como la Hoguera de las Vanidades, promovido y perpetrado por Girolamo de Savonarola en el siglo XV en Florencia. El fanático dominico ordenó quemar cientos de pinturas y libros que consideraba impropios. Pero ninguna pérdida bibliográfica puede compararse a la que ocurrió en algún momento de la primera mitad del primer milenio de nuestra era en la legendaria ciudad egipcia de Alejandría, cuna del conocimiento universal durante al menos 500 años. La Biblioteca de Alejandría fue creada por la dinastía tolemaica, admiradora de la cultura helénica que había formado a Alejandro Magno, fundador de la ciudad alrededor del año 280 a.C. La Magna Biblioteca tenía como objetivo la procuración del conocimiento de lo que hoy conocemos como el mundo clásico. De acuerdo con la leyenda, la primera colección que la biblioteca albergó fue nada menos y nada más que la colección privada de Aristóteles. Con el paso de los años, el de Alejandría se convertiría en el archivo más grande de la época, reuniendo la asombrosa cantidad de 700.000 documentos y obras escritas a mano en rollos de papiro. Entre ellos se encontraban obras de valor simplemente incalculable, hoy, trágicamente, perdidas en la historia. En su momento de gloria, en los 2 o 3 siglos previos a nuestra era, la Magna Biblioteca Real de Alejandría llegó a ser el centro del conocimiento de la humanidad. A pesar de que probablemente no era de un tamaño tan grande como insiste su leyenda, la biblioteca indudablemente contaba con una enorme cantidad de documentos que la convertían, por mucho, en el acervo más importante de su tiempo. Pero no es solo el número de rollos y papiros lo que impresiona. La dinastía tolemaica contrató a las grandes luminarias de la época para trabajar en el cuidado y estudio de los documentos guardados en ese lugar. A lo largo de los años, grandes figuras caminaron por los pasillos hoy perdidos del archivo alejandrino. Desde el padre de la geometría, o Galeno, el médico más importante de la historia humana, o el mismísimo Arquímedes, genio geométrico, la Biblioteca de Alejandría sirvió como residencia para las mayores mentes de una época en la que la humanidad producía auténticas innovaciones científicas, filosóficas y hasta técnicas con asombrosa frecuencia. Gracias a la generosidad de los patronos de la biblioteca, los expertos residentes y visitantes consiguieron logros maravillosos, como la primera traducción de la Biblia al griego. Además, la adquisición de nuevos textos fue una auténtica obsesión para la dinastía tolemaica. Tanto así que las autoridades del puerto de Alejandría tenían la obligación de decomisar cualquier rollo o cualquier papiro encontrado a bordo de naves provenientes del extranjero para enriquecer así el acervo. De esa manera, la biblioteca se hizo de textos del mundo mediterráneo, pero también de mucho más allá de las fronteras del mundo clásico, recogiendo obras de sitios tan lejanos en aquel tiempo como la India. No es ninguna exageración decir que sin aquel templo del conocimiento en Alejandría, la cultura humana no sería lo que es el día de hoy. Por desgracia, como ocurre con frecuencia, los seres humanos de aquel tiempo resultaron expertos en destruir lo que más los enriquecía. El destino de la Biblioteca de Alejandría fue, a final de cuentas,
una tragedia. Después de ser la sede del conocimiento durante al menos 300 años, la Biblioteca de Alejandría dejó de existir en algún momento de los primeros 4 siglos de nuestra era. Los detalles del fin del gran archivo alejandrino han dado pie a un debate que persiste hasta el día de hoy. Existen, de acuerdo con los expertos, 2 posibles momentos que marcaron la conclusión de ese sueño de cultura incluyente y universal que fue la biblioteca en Alejandría. El primer posible culpable fue Julio César. El célebre emperador romano se vio sitiado en Alejandría alrededor del año 47 a.C. Desesperado, César prendió fuego a los muelles de la ciudad. No es imposible que ese incendio haya llegado hasta las mismísimas puertas de la biblioteca, consumiendo en poco tiempo todo el acervo. Pero César no es el único sospechoso de ese crimen inenarrable contra la humanidad. Hay quien dice que la responsabilidad la tienen los primeros cristianos, que arrasaron con buena parte de los templos paganos a finales del siglo IV de nuestra era. El auge cristiano en el mundo del Mediterráneo convirtió a la hermosa ciudad de Alejandría en cuna de recelo y resentimiento entre 2 interpretaciones cosmogónicas irreconciliables, la del mundo clásico y la de la nueva era cristiana. A lo largo del siglo V, la sociedad alejandrina se vería ultrajada por la nueva religión. Varias luminarias adelantadas a su época, como la célebre filósofa Hipatia, perderían la vida por rencores religiosos. Es probable que la Biblioteca de Alejandría sufriera el mismo destino en un mundo que había decidido darle la espalda, como tantas otras veces a lo largo de la historia, al humanismo. Pero hay algo más allá del doloroso debate sobre los detalles del fin de la gran Biblioteca de Alejandría. Lo cierto es que en algún momento de la primera mitad del primer milenio de nuestra era, esa biblioteca se esfumó. Pero, ¿qué queda de ella? ¿Es posible encontrar las ruinas de lo que alguna vez fue el mayor centro del conocimiento de la humanidad? Y más interesante todavía, ¿será posible hallar algunos de los legendarios documentos con los que contaba el acervo alejandrino? El intento más extraño pero más emocionante por recuperar no solo la Biblioteca de Alejandría, sino otros vestigios de la ciudad clásica, como la no menos legendaria tumba de Alejandro Magno, por ejemplo, se desarrolló a finales de los años 70 y principios de los 80 cortesía de un grupo de arqueólogos psíquicos llamados el Grupo Mobius. Encabezados por un curioso empresario y explorador llamado Stephen Schwartz, el Grupo Mobius utilizó una mezcla de herramientas arqueológicas convencionales con sonares de gran profundidad, incluso intentos espiritistas para localizar los tesoros que aún puede esconder el puerto de Alejandría. De acuerdo con el fundador del grupo, la misión resultó todo un éxito. En mayo de 1979, el equipo de exploradores descubrió varios vestigios y un importante número de reliquias en las aguas de Alejandría, que esconden, como es sabido, uno de los mayores botines arqueológicos de toda la historia humana. De acuerdo con Schwartz, el grupo incluso halló lo que podrían ser las ruinas de la casa de Marco Antonio en Alejandría. Pero el mayor descubrimiento de todos eludió al Grupo Mobius, que no encontró rastro alguno de la magna biblioteca. ¿Estará perdida entonces para toda la eternidad? Una expedición mucho más reciente piensa lo contrario. La leyenda de la Biblioteca de Alejandría tiene un final muy similar a la historia perdida de muchas de las otras grandes reliquias de la antigüedad. Encontrar su verdadero destino es un sueño posible, pero muy complicado. Pero eso no quiere decir que los expertos en arqueología egipcia no lo hayan intentado por décadas. El experimento más potencialmente exitoso sucedió hace apenas algunos años. Corría el año del 2004, cuando un equipo compuesto por arqueólogos egipcios y polacos encontró lo que parece ser una serie de al menos 13 salas de lectura y exposición y un auditorio de considerable tamaño. Las salas incluían restos de podios donde alguna vez quizá algún conferenciante tomó la palabra para exponer un tema de relevancia. La capacidad total de las salas de conferencia alcanzaba las 5.000 personas, una cifra notable para la época. El descubrimiento refuerza la noción, en caso claro de que se trate en efecto de la legendaria biblioteca,
de que el acervo alejandrino no era solo un archivo de documentos, sino una auténtica universidad. Por desgracia, el equipo de arqueólogos no encontró ni una sola prueba de la existencia de los cientos de miles de papiros que, de acuerdo con la leyenda, descansaban en los estantes de la biblioteca. ¿Será posible que el acervo de Alejandría no fuera, después de todo, un repositorio de obras bibliográficas, sino simplemente un muy admirable centro de estudios? Los expertos lo dudan. Las referencias históricas a la biblioteca y a su acervo son muchas y son incuestionables. Lo más probable, entonces, sea que los restos de la biblioteca estén escondidos, como tantas otras maravillas, en los cimientos de la inmensa ciudad moderna de Alejandría en Egipto. Están ahí, a la espera de algún osado arqueólogo que un día de estos sorprenda al mundo con su hallazgo. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.